Muy bien, hoy tenemos el tema número 39, el cerco divino que Satanás no puede romper. Posesión satánica, la batalla por la mente, parte 4. Todavía tenemos la parte 5 para la siguiente semana y todavía hay varias partes que vamos a tocar sobre este tema. Recuerden, queridos hermanos, que estamos estudiando la serie El peregrinaje del pueblo de Israel. Ese es el tema que nos está deteniendo durante estos últimos meses. Hoy estamos frente a las fronteras de la Canaán, donde el pueblo estaba fiel, donde estaban dentro del cerco divino, donde la mente del pueblo estaba completamente dedicada a la santificación y el enemigo no podía tomar posesión de la mente del pueblo de Dios. Y aquí vamos a ver nosotros diferentes tipos de posesión satánica, la batalla por la mente. Vamos a tener este tema general, luego vamos a ver punto por punto durante los siguientes miércoles para que quede claro el tema. Que la batalla no es contra esta carne, la batalla es con tu mente, querido hermano, donde va a ser colocado el sello de Dios, es en tu mente, aquí en el lóbulo frontal, donde se toman las decisiones, el servir a Dios y el no servir al Señor. Y ahí está lo más complicado cuando vemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestras hijas, a las señoritas dentro de la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos que no quieren saber nada de Dios. Es porque hay una batalla grande en la mente de estas personas y es la batalla más terrible que se puede desarrollar entre el bien y el mal, porque Dios quiere tomar posesión de la mente a través de su Espíritu Santo, pero el enemigo a través de tantas mentiras, tantos engaños, tantas cosas que tiene, pues toma posesión de la mente del ser humano y el ser humano no puede comprender la voluntad del Señor. Por eso es muy importante poder ver que la batalla entre el bien y el mal se va a desarrollar en tu mente. Cuando tú triunfas, el ángel sellador coloca el sello en tu frente y está sellado para salvación. Y en ese tiempo estamos viviendo en estos días finales de la historia de la humanidad. Posesión satánica, la batalla por la mente. ¿Quién gobierna tu mente? ¿Qué hay en tu mente? Jesús toca la puerta del corazón, que es la mente. Jesús quiere entrar, quiere limpiar, como cuando entró en el templo de Jerusalén y encontró un desorden, encontró un sinnúmero de animales que no podían estar en esos lugares santos, en esos lugares dedicados para la devoción. Esos animales podían estar en el atrio donde se hacían los sacrificios, pero no en los lugares sagrados. ¿Qué clase de animales espirituales hay en tu mente, querido hermano y querida hermana? La posesión satánica es la batalla por la mente. Muy importante que podamos entender esto. En una oportunidad regresaron los 70 discípulos y estaban muy gozosos porque hicieron milagros, sacaron demonios. Jesús simplemente le dijo a los discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, caer del cielo como un rayo a la tierra. El diablo viene a la tierra como un rayo, se viste de ángel de luz para destruir. Pero hay una promesa maravillosa en Isaías 41:10 y el Señor nos dice: no temas, aunque ese rayo, ese enemigo, ese ángel satánico ha descendido a la tierra. El cielo nos dice en esta mañana: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cristo nuestra justicia. Él es el antídoto. Él es nuestro cerco de protección para que las fuerzas de las tinieblas no puedan destruirnos. Y por eso David dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo, el abrigo nos cubre del frío del espiritismo, del frío de la hechicería, del frío de la brujería. Morará bajo la sombra del Omnipotente, porque la brujería, el espiritismo,
Y los engaños satánicos para el tiempo del fin te dan frío espiritual y te dan calor espiritual. Y la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Queridos hermanos, aunque nosotros podemos ver que el enemigo actúa sigilosamente para poder tener el control de la mente, hay un poder superior que está al alcance de cualquier persona, aún del alma más débil, para poder encontrar la oportunidad de tener oportuno socorro en el trono de la gracia del Señor. El enemigo, para lograr su objetivo de tener posesión satánica, trata la manera de controlar nuestra mente. La más peligrosa es la posesión silenciosa. Cuando Satanás controla la mente sin que la persona lo note. Vean lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, en la página 350. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Por ahí hay falsas doctrinas que dicen que el ser humano no puede controlar su mente porque desde que nace, desde que es chiquito, desde que está en el vientre de la madre, ya los seres humanos venimos controlados, somos esclavos del diablo, ¿no, mis hermanos? Cuidado, porque esa es una doctrina silenciosa, satánica, para poder entregarnos al 100% al pecado. No es así, mis queridos hermanos. Si no, la sierva del Señor no hubiera escrito, Satanás no puede disponer de la mente. ¿Se dan cuenta? La batalla entre el bien y el mal se desarrolla en tu mente. Tú eres quien toma la decisión de obedecer al enemigo o de obedecer a Dios. Él no tiene la capacidad de tomar tu mente. Tú tienes que abrir las ventanas del alma. Tú tienes que abrir los portales de la mente para que el enemigo entre y tome posesión de tu mente. Satanás no tiene el poder. Satanás no puede disponer de tu mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Por eso, la más peligrosa de todas las posesiones satánicas es la posesión silenciosa. Cuando Satanás controla la mente sin que la persona lo note. Y cuidado con los espíritus engañadores y con las doctrinas de demonios que te hacen pensar desde tu nacimiento tú ya naces pecador por naturaleza y por lo tanto el diablo tiene control de tu vida. Eso no es así, mi querido hermano y mi querida hermana. Ten cuidado con los engañadores que vienen a la iglesia y se visten de pastores de luz. Y eso no es correcto. Es claro, tenemos que entender la Biblia y los testimonios para no escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay una lucha, una batalla cada día en cada ser humano por hacer el bien y por hacer el mal. Y ahí está la lucha, la batalla entre el bien y el mal. Qué interesante cuando nosotros estudiamos estos puntos fundamentales. Mateo capítulo 26, versículo 41. El Señor Jesús clamó a sus discípulos allá en Getsemaní cuando necesitaba la ayuda de sus hermanos, porque el Verbo se hizo carne, tomó la naturaleza humana caída, tomó una naturaleza pecaminosa. Jesús, en su condición, en una naturaleza caída, pero no cometió pecado. En esa naturaleza necesitaba la ayuda de sus hermanos, necesitaba la ayuda de sus discípulos. Y les dijo, oren conmigo. Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Sí, Jesús tenía una tristeza que nadie podía, mis queridos hermanos, dar consolación, porque tenía el peso del pecado, la carga de redimir a la raza humana que había caído bajo el peso de la desgracia humana. Pero ahí estaba el Hijo de Dios en el Getsemaní y les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Cuánto conocimiento, cuánta sabiduría, qué mensaje maravilloso el que encontramos en este texto de la Biblia, cuando Jesús le dice a los discípulos, velen y oren. Si usted y yo naciésemos ya con el pecado inherente, ¿para qué vamos a velar? ¿Para qué vamos a orar? Si tú ya eres un pecador por nacimiento, y entonces, ¿dónde queda la tentación? Porque la tentación es el preámbulo para cometer pecado. Si no, entonces el diablo no usara la tentación para hacernos pecar. Usa la tentación para gobernar tu mente, tomar posesión de tu mente. Y aquí Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha entre tu mente, que es el espíritu, y la carne, las pasiones de la carne, que externamente quieren tomar posesión de nuestra mente, quieren atacar el interior de tu mente. Y ahí está la lucha entre el bien y el mal. Veamos este texto bíblico para entenderlo. Hoy el enemigo no necesita cadenas visibles. Hoy usa la pornografía, el orgullo espiritual, la envidia ministerial, la avaricia disfrazada de prosperidad, el resentimiento oculto, la música sensual, el ocultismo moderno. Satanás quiere el control de la mente, porque la mente es la capital del cuerpo. El espíritu está presto, tu mente. Yo conozco jóvenes, conozco hermanos, personas que no son de la iglesia, que han llegado, han escuchado el mensaje de Dios, hemos hecho llamados, se han parado, han pasado al frente, han llorado, han escrito, me han buscado, como han buscado a muchos pastores, y dicen, por favor, pastor, ore por mí, yo quiero, pero no puedo. Hay una lucha interna en mi carne. Sí, la mente es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto. Tu mente está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. La mente está dispuesta a cumplir la voluntad de Dios. Pero la carne es débil. Y Satanás quiere el control de la mente. Porque la mente es la capital del cuerpo. Noten esto, hermanos, por favor, que esto es muy importante. ¿Qué dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, en la página 72? La capital del cuerpo. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. ¿Se dan cuenta de esto? Todos nuestros órganos, todas nuestras extremidades superiores e inferiores, cada célula, cada órgano, cada sistema debe de estar subordinado a la mente. Lo dice el testimonio, que tu mente pueda gobernar tu cuerpo. Y ahí está la lucha terrible, porque la carne es débil, querido hermano. El diablo quiere usar sus tentaciones para poder gobernar tu carne, que la carne es débil, y esas pasiones de la carne puedan llegar a tener el control de tu mente. Y por eso dice el testimonio, cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. Ahí, a través de nuestro cerebro, que está conectado a un sinnúmero de ramificaciones nerviosas que llegan a todo nuestro cuerpo, a todo órgano, a cada parte especial que funciona a través de ese sistema nervioso central. La mente controla nuestro cuerpo, pero el cuerpo quiere controlar la mente. Esa es la batalla entre el bien y el mal. Ahí está la guerra. La mente controla al hombre entero, dice este testimonio. Y noten lo que dice. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Así que cuando la Biblia dice el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil, la carne no tiene el pecado concebido, hermanos. Por favor, quitémonos esa idea de la mente, del corazón. Porque si ya estuviera el pecado concebido, está todo en nuestro cuerpo regado
¿Para qué el diablo va a usar la tentación entonces si nosotros somos pecadores? ¿Para qué va a querer tener control de nuestra mente si pecamos porque somos pecadores? Todos nuestros actos, dice el testimonio, buenos o malos, tienen su origen, ¿en dónde dice? ¿En la carne? ¿En la carne tienen su origen? No, hermanos, en la mente. Cuando la carne manda la información a la mente y la mente cede y abre sus ventanas y esos deseos de la carne llegan a controlar nuestra mente es la que decide lo bueno y lo malo. Así de sencillo. Es muy importante, queridos hermanos, que podamos entender esto. Oigan esto. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Por eso la batalla entre el bien y el mal está desarrollándose en tu mente. Es la mente la que adora a Dios. Es la mente la que decide nuestros actos buenos o malos. Ahí está el origen, hermanos. Y por eso debemos de controlar nuestra mente. El conflicto no es por el dinero ni por la fama. Es por el trono de la mente. Yo te pregunto en esta mañana de este miércoles, ¿quién tiene el control de tu mente? ¿Tu carne gobierna tu mente? Porque si la carne gobierna la mente, ese es el vehículo que usa el enemigo para poder controlar tu mente. Y ahí miramos nosotros diferentes tipos de posesiones satánicas cuando nuestra mente está siendo controlada por las pasiones de la carne. Por favor, no tomen nota, mis queridos hermanos, de los puntos que estamos tocando, porque estamos tratando la manera de poder exponer cómo la controversia y entre el bien y el mal se desarrollan en tu mente. Tú decides, querido hermano, tú decides el obedecer a Dios o el desobedecer. Cuando hay llamados al arrepentimiento y hay personas que vienen y se arrodillan a los pies de Jesús, estas personas vienen con la intención de poder honrar el nombre de Dios, pero comienza una batalla interior, una batalla en su mente. La mente quiere, pero la carne no quiere. Y aquí está realmente donde la mente es la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Qué interesante. Las avenidas del alma son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Son las puertas para poder entrar a nuestra mente. Y de esto el diablo trata la manera con sus tentaciones a través de la vista, del oído, del tacto, del gusto y del olfato. Poder tener control de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Por ahí entra la tentación. Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, aquí está claro, mis hermanos. Y esta versión, Santiago 1:15 dice, los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Por eso, mis hermanos, usted decide. Aunque la carne es débil y las pasiones quieren gobernar, quieren controlar la mente, nosotros somos los que tenemos la última palabra. La tentación no es pecado. El pecado comienza cuando la mente acepta, cuando la mente dice, sí, voy a aceptar. Tal vez una tentación que viene por la vista, por el oído, por el tacto, por el gusto, por el olfato, creando pensamientos y sentimientos confusos. Y entonces, cuando nuestros propios deseos de la carne nos seducen y somos atraídos, y entonces vienen a nuestra mente, entonces los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Así que, hermanos, el pecado comienza cuando la mente acepta. Interesante, cuando la mente acepta. La carne quiere gobernar la mente. Pablo explica en Gálatas 5, 19, 21 cuáles son las obras de la carne. Vean, las obras de la carne
que son atraídas por nuestras avenidas del alma, que nuestras avenidas del alma le dan lugar, y entonces comienza la batalla por el control de la mente. Pablo dice las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, orgullo, avaricia, egoísmo, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oiga lo que dice Pablo. Concluye diciendo que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y los adulterios. Muchos no comprenden este texto. Muchos dicen que todo esto sale de nuestra mente. Sí, ¿por qué? Porque nuestra mente ya fue gobernada por las pasiones de la carne. Y entonces, cuando las pasiones de la carne gobiernan la mente decide el adulterio, la mente decide la fornicación, la mente decide la inmundicia, la mente decide la lascivia, la mente decide tener ídolos, la mente decide buscar hechiceros, brujos, la mente está enemistada con medio mundo, la mente busca pleitos, la mente tiene celos, iras, orgullo, avaricia, egoísmo, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. ¿Recuerdan el párrafo anterior? Es la mente la capital del cuerpo. Es en la mente donde decidimos el hacer lo bueno o el hacer lo malo. Es la mente la que adora a Dios. Hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, entendamos el mensaje de Dios para el tiempo del fin. Muy importante que podamos entender estos puntos. Por eso el sabio dijo en Proverbios 4:23, Salomón dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Qué lindo, hermanos, cuando vemos lo que el sabio escribe lo que el siervo de Dios escribe, mis hermanos. Es interesante, Salomón, que pasó por muchas experiencias cuando él ya estaba prácticamente convencido de su error y había sido, o Dios le había dado otra oportunidad. Él escribe: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está la vida espiritual, de ahí depende la salvación, de ahí donde se toman las decisiones. Aquí Salomón no se está refiriendo, mis queridos hermanos, al corazón biológico, sino se está refiriendo al corazón espiritual, que es tu mente, es tu cerebro. Allí donde están las facultades superiores del ser humano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón representa la mente, representa la voluntad, donde se toman las decisiones importantes de la vida. Veamos el caso de Saúl. Hermanos, vamos a ver un ejemplo. Hay una posesión progresiva. En la vida de Saúl vemos cómo actúa el enemigo. En 1 Samuel 16:14 leemos: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¡Qué triste cuando el Espíritu Santo se retira de nosotros! Cuando el Espíritu de Dios se retira de Saúl, se retira de su mente de Saúl, entonces le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No es que Dios le daba permiso, no, sino que Saúl tomó la decisión de apartarse de Dios. Saúl tomó la decisión que las pasiones de la carne gobernaran su mente, y el Espíritu de Dios no tenía lugar ya en la mente de Saúl, porque nosotros decidimos quién queremos que nos dirija, quién queremos que nos dé consolación, quién queremos que nos enseñe. Si Él es el Espíritu de Dios, nos va a dar paz, nos va a dar todos los frutos del Espíritu. Pero si es el espíritu malo, que es el espíritu de los demonios, gobiernan tu mente, ahí hay un caso perdido. Y es claro el texto cuando dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le empezó a atormentar un espíritu malo. ¿Por qué? Porque Dios solamente quitó su protección, y ese espíritu malo tomó posesión de la mente de Saúl. Y vean, hermanos,
el caso de Saúl, que es una posesión progresiva. ¿Cómo fue esa posesión progresiva? ¿Cómo comenzó? Primero, celos hacia David, que es una pasión de la carne, que es un fruto de la carne. Sentía ese acto o ese celo de que David era superior a él, y eso venía y atacaba su mente, y él tenía que tener control de su mente. Celos hacia David. Tenía su orgullo herido. Comenzó a tener inseguridad. Comenzó a haber una comparación. Según 1 Samuel 18:9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y todo esto fue abrirle las puertas del alma, las puertas de la mente, a los frutos de la carne. Y cuando los frutos de la carne gobiernan tu mente, el Espíritu de Dios se separa de ti y hay una posesión silenciosa que tú no te das cuenta. ¿Qué dice Historia de los Patriarcas y Profetas? Vean, hermanos, esto es muy interesante y muy importante que lo podamos analizar. En la página 772, cuando Satanás domina las mentes humanas, las incita a la envidia. Hay demonios que toman estas pasiones de la carne, demonios que toman la envidia, demonios que toman la ira, demonios que toman los pleitos, demonios que toman el egoísmo y se implantan en la mente, y entonces hay una posesión silenciosa, una posesión progresiva. Cuando Satanás domina las mentes humanas, las incita a la envidia. Qué interesante lo que dice el testimonio. Los celos se transformaron en ira, la ira en intento de homicidio, y el demonio encontró una puerta en la envidia. La posesión satánica empezó cuando Saúl permitió que su orgullo gobernara su mente. Según Mente y Carácter y Personalidad, tomo 2, página 171. La envidia es hija del orgullo, y si se le abriga en el corazón, es decir, en la mente, conducirá al odio y finalmente a la venganza y al homicidio. Qué interesante, hermanos, cuando nosotros analizamos estos puntos. Satanás ponía de manifiesto su propio carácter a impulsar la furia de Saúl contra aquel que jamás le había hecho daño. ¿Y dónde comenzó todo, hermanos? Todo comenzó por los celos que se transformaron en ira, y la ira en intento de homicidio, y el demonio encontró una puerta abierta a la envidia. Hay demonios que controlan la envidia, hay demonios, hay legiones que gobiernan el orgullo del ser humano y toman posesión de su mente, y por eso el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo, no es el instrumento humano. El único que conoce la mente del ser humano no es un hombre, querido hermano, no es un psiquiatra, es el Espíritu Santo, quien convence de pecado, quien nos enseña, quien nos conduce hacia la verdad. Y cuando analizamos estos puntos, hermanos, nos damos cuenta que cómo esa posesión en Saúl fue una posesión progresiva. Comienza con ese pensamiento y sentimiento que se transforma en celos que quieren entrar a la mente, y cuando entran a la mente hubo un proceso hasta tal punto que Saúl llegó a ser poseído por los demonios, por el demonio de los celos. Ya explicamos, hay demonios que usan esas pasiones de la carne para llevarnos a la destrucción. Y aquí lo dice el testimonio. Satanás ponía de manifiesto su propio carácter al impulsar la furia de Saúl contra aquel que jamás le había hecho daño. El que concede al odio un lugar en su corazón, vamos a aplicar lo que hemos estado estudiando. El que concede al odio un lugar en su mente está poniendo los pies en la senda del homicida. ¿Cuántos estamos poseídos de una manera progresiva por demonios que, aunque decimos servir al Señor, hay odio en el corazón hacia aquellos que nos rodean? El cristiano no puede tener odio en su corazón, en su mente, no puede tener envidia, no puede tener celos. Porque cuando esto está,
entonces hay demonios que controlan nuestras vidas. Y el fruto de este control es un fruto de muerte, de destrucción espiritual. Y ahí es donde viene una guerra terrible. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 246, dice: no hay modo más seguro de debilitar nuestra vida espiritual que al ser envidiosos, sospechar unos de otros, dejarnos llevar por la crítica y la calumnia. Esto es diabólico. Noten, queridos hermanos, la mejor forma que el diablo quiere debilitar al cristiano es cuando la envidia controla tu mente, cuando los celos controlan tu mente, cuando sospechas de tu prójimo, de tu familia, cuando nos dejamos llevar por la crítica y la calumnia. El testimonio dice, esto es diabólico, y el diablo tiene control de la mente de los seres humanos. La lucha en el desierto por entrar a la tierra prometida, tan fácilmente el diablo encontraba el control de la mente de los israelitas. Y por eso una gran parte de ellos quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida, porque lamentablemente ellos eran débiles, tan débiles que el enemigo encontraba el control de su mente. Y esa es una manera de debilitarnos espiritualmente. ¿Por qué muchos están débiles en la iglesia? ¿Por qué pierden el gozo de la salvación? ¿Por qué pierden el gozo de reunirse entre hermanos? ¿Por qué se salen de la iglesia y ya no quieren estar en una iglesia local porque tienen problemas con un hermano, con otro hermano, y sienten ese odio en su corazón? Que sí es muy cierto, a veces es necesario por el bien de nuestra salud emocional separarnos de aquellos que nos han hecho tanto daño como lo hizo Jesús. Jesús se separó de aquellos que lo rechazaron. Les dio la oportunidad de poder tener el privilegio de encontrarse con la vida. En una oportunidad llegó a Nazaret, donde había sido criado. En un día sábado se levantó a leer lo que dice el Espíritu, lo que dice las Sagradas Escrituras, de lo que decía el Espíritu Santo de Jesús, según el profeta Isaías y según Lucas capítulo 4, cuando entró a la sinagoga. Y los que estaban ahí comenzaron a tener sospechas, comenzaron a criticar, a calumniar. Vino la envidia al ver al maestro, a Jesús de Nazaret. Cuando alguien dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Mis hermanos, eso no es de Dios, eso es diabólico. Y ahí hay una posesión sin que nosotros nos demos cuenta, una posesión silenciosa que el enemigo trata la manera de controlar la mente, para que el sello de Dios no sea colocado en tu mente, no sea colocado en tu corazón espiritual, que es tu mente. En Santiago 3:16 dice, porque donde hay envidia y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué dice Manuscritos Inéditos, tomo 3, página 265? Si se les permite, los ángeles malignos obrarán en la mente de los hombres, hasta que no tengan mente ni voluntad propia. La guerra entre el bien y el mal se desarrolla en el control de la mente humana. Y es ahí donde el ser humano debe de clamar cada día para que el Espíritu Santo controle tu voluntad. El camino a Cristo dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz esto tu primer trabajo. Y en tu oración, dice el camino a Cristo, debes de decir, Señor, toma mi voluntad porque no te la puedo dar. Sí, mis hermanos, démosle nuestra mente al Dios del cielo para que no sea debilitada nuestra vida espiritual cuando el diablo trata la manera de poder tener control de nuestra mente con las pasiones de la carne. Porque donde hay envidia y contención, dice Santiago, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Qué tremendo, hermano, lo que dice el testimonio. Si se les permite, los ángeles malignos. Qué interesante. Aquí hay otra prueba más. Nadie nace siendo esclavo ya
del diablo. No, mis hermanos, si se les permite, dice la sierva del Señor, los ángeles malignos obrarán en la mente de los hombres hasta que no tengan mente ni voluntad propias. Y ahí está la batalla, la guerra entre el bien y el mal. ¿Cuántas personas poseídas entonces encontramos nosotros en nuestro diario vivir, a nuestro alrededor, en nuestra casa? ¿Cuántas veces una hija, un hijo, o la esposa o el esposo puede ser poseído por el demonio? Cuando empieza a sospechar, cuando hay celos, cuando hay ira, cuando hay envidia, cuando hay contiendas, cuando hay pleitos, el diablo controla la mente y se descontrola todo, y hay esposos que le pegan a la esposa, o esposas que le pegan al esposo, o padres de familia que golpean a matar a sus hijos. Eso no es de Dios, hermanos, porque Dios no castiga de esa forma. Simplemente Dios se aparta y quedamos nosotros a expensas de nuestros propios caminos que decidimos cada día, porque cada día nosotros elegimos o lo bueno o lo malo. La posesión satánica no siempre es espectacular. Hay muchas posesiones. Personas dominadas por el odio, la envidia y el orgullo están siendo poseídas por demonios. Matrimonios gobernados por los celos. Líderes controlados por la ambición. Hasta pastores podemos ser controlados por estas posesiones satánicas. Jóvenes esclavizados por pasiones sexuales. No todos gritan, no todos dañan. Muchos sonríen, pero están controlados, están poseídos por demonios. Esos demonios que controlan la mente, porque en cada pasión de la carne, en cada pasiones de las pasiones de la carne, el enemigo trata la manera de controlarlas por demonios exclusivos. En Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La mente, cuando es controlada por las pasiones de la carne, se vuelve muy engañosa. ¿Quién la conocerá? A veces podemos estar siendo guiados por motivos oscuros, sin siquiera reconocerlos nosotros mismos. ¿Cuáles son los motivos, mis hermanos, que a ustedes los llevan a poder sentir algo en contra de aquel que tal vez te hizo daño? Pero debes de tratar la manera de colocar todo eso en el altar de la abnegación, en el altar de la reconciliación. Es interesante. El Salmo 91 es el salmo de la protección contra los poderes demoníacos. El Salmo 91 es un salmo poderoso que declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 y a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Este salmo es un escudo espiritual. Es una promesa para quien habita bajo la sombra del Omnipotente. Sí, mis hermanos. Y vamos a finalizar con estas frases célebres, recordando también lo que dice el salmo. Y la siguiente semana vamos a seguir con la segunda parte de este tema, porque no logramos finalizar este tema por el tiempo. Quiero respetar. La mente humana es el campo de batalla donde se decide el destino eterno. Satanás no necesita poseer tu cuerpo si ya controla tus pensamientos, si ya tiene control de tu mente. El pecado comienza como pensamiento tolerado. Lo que alimentas en secreto te va a gobernar en público. Nadie cae de repente. Primero cayó en su mente. Y ahí está la controversia entre el bien y el mal. Que Dios pueda ayudarnos. Que Dios pueda bendecirnos. Que Dios nos dé de su gracia. Que Dios nos dé de su Espíritu Santo. Que la sangre de Cristo sea derramada en nuestras vidas. Que ese mensaje poderoso de Cristo nuestra justicia sea nuestro abrigo y nuestra sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Alabado sea el nombre de Dios. No tendrás temor de espanto nocturno. Mis queridos hermanos, que en esta mañana, que en este día, Dios pueda controlar nuestra mente y que no seamos personas poseídas silenciosamente por esas legiones que quieren controlar las pasiones de la carne. Que la paz y la gracia del Señor Jesús sean con todos nosotros. Vamos a finalizar con oración. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a clamar a Dios. Si alguien en esta mañana de este miércoles sintió que Dios le habló a su mente, a su corazón, por favor, querido hermano y querida hermana, ahí donde estás, arrodíllate y pide al Señor que controle tu mente, que controle las intenciones profundas de las cámaras secretas de tu mente y que Dios pueda colocar su Espíritu Santo para que puedas vencer. Los discípulos se durmieron. Velad y orad conmigo un poco. Cuando Jesús regresó, los vio durmiendo. Y fue cuando dice, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Sí, mis hermanos, nuestra carne es débil. Nuestra carne desea tener el control de nuestra mente. Nadie va a recibir el sello de Dios si su carne controla su mente. Nuestra mente debe de controlar nuestra carne. Y recordemos, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en los méritos de Jesús. Hay poder en el lugar santísimo del santuario celestial. Y clamamos en este momento para que desde el lugar santísimo del santuario celestial podamos recibir respuesta. Tenemos un abogado, un garante que en el cielo, en el lugar santísimo, intercede por nosotros, seres humanos finitos, que pecamos en cualquier momento y a veces somos controlados por legiones porque le damos espacio al diablo para que gobierne nuestra mente. Hermano querido, Dios no puede estar en una mente que se desanima fácilmente. Dios no puede estar en una mente que se deprime fácilmente. La depresión, el desánimo, son los medios tan fáciles para que Satanás tome el control de la mente. Y a través del desánimo, de la depresión, vienen raíces de amargura y son controlados por demonios y hacen la vida del cristiano una vida amarga, donde pierden el gozo de la salvación.